¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes a todas las personas que me estáis viendo y bueno, por supuesto, como diría el doctor Soriano, buenos días también y buenas noches a toda la gente que estéis en otros lugares del planeta. En este vídeo os voy a hablar un poco acerca de lo que tengo pensado hacer este verano y me gustaría que fuera un proyecto en el que participara bastante gente. Entonces, os voy a explicar un poco por encima en qué va a consistir, a ver qué os parece y a ver cuántas personas de las que me seguís o que me vais viendo, pues os apetece participar de algún modo o yo qué sé, o hacer alguna, bueno, sí, alguna colaboración, participación o lo que sea. A ver, un segundito, me coloco un momentito el chat bien colocado y empezamos a soltar información, que para eso es para lo que estamos aquí, no para otras cosas. Aquí estamos para cosas serias. Bueno, vamos a ver. Por cierto, he visto el vídeo que ha hecho Rafael López Borrego sobre postconceptual altamente recomendable. Recomendable. Si no lo habéis visto, os recomiendo que lo veáis. También vi hace poco el vídeo de Castro. Bueno, la verdad es que toda la gente así con la que suelo colaborar, Castro, Soriano, he ido viendo los vídeos que han hecho, está muy bien. En el caso de Fernando Castro, me parece genial el que haya hecho unas puntualizaciones respecto al vídeo en el que habíamos hablado un poco acerca de lo de Tipito Enojado, la obra de Fátima Pechicarú, etc. Me parece genial que cada cual, pues de alguna manera, puntualice y que acote un poco pues bueno, lo que le apetece compartir, sobre todo a medida que va llegando nueva información. Hay alguien que me ha hecho un comentario que me ha hecho mucha gracia. No sé si tendría que buscarlo a ver dónde está, pero que me decía algo así como, joder, primero la liaste con Dimo y con Soriano, ahora Castro ya ha tenido que hacer otro vídeo explicándose. Bueno, vamos a ver. La verdad es que cuando lo leí me hizo gracia porque dije, hostia, sí que es cierto que al final siempre se acaba liando un poco en este canal, siempre pasan cosas, pero vamos a analizarlo fríamente. Yo, en el caso de Dimo Soriano, yo estaba haciendo un vídeo sobre performance. Entró Dimo a hablar, luego se añadió Soriano y cada cual intercambió lo que quiso intercambiar y acabó como acabó. En el caso de Castro con Tipito Enojado, pues es un poco lo mismo. Cada cual comparte lo que le apetece compartir y ya está. Y no, yo no puedo hacer nada. O sea, cada cual tiene que un poco, pues, no sé, que pensar en cómo quiere gestionar la información que da y cómo quiere transmitirlo, yo qué sé, ¿sabes? Yo no puedo hacer nada. Yo, la intención, desde luego, normalmente es buena. O sea que, bueno, normalmente no, ¿qué cojones? Siempre es buena. O sea que, bueno, en fin, no me sabe mal que luego hayan malos entendidos o que hayan roces o historias, pero yo no puedo hacer nada. A ver, voy saludando a la peña que vais entrando. Jorge JM7, buenas tardes. Benjamín Pérez Bravo, hola. Casetes Burgón, hola para ti también. Eric Escredar, hola Eric. El perro reggae, hola perro reggae. Mónica GC, hola Rayitox, digo, hola Mónica. Es que el 000 o es que 1000, no sé cómo se entiende. Saludos a ti y a toda la gente que está en México. El perro reggae, ¿están buenos esos debates? Pues yo te considero que sí, que es bueno debatir y muchas veces incluso aunque sea con gente con la que tienes malos rollos y tal, pero es verdad que luego, bueno, pues yo qué sé, se pueden generar situaciones complejas de manejar y todo eso. Tomás Arias, saludos. Pues sí, el agente del caos. Parece que va un poco ahora mismo de esto, este canal, ¿no? Ramiro Huerta, es parte del show, Rayox. Pues sí, eso parece. Carlos Cipriano Vila, saludos. Pues saludos para ti también. Y bueno, veo que a medida que os vais incorporando, no sé si empezar ya a soltar un poco toda la información de lo que os quería decir. Ahora mismo hay 16 usuarios. Son pocos usuarios. ¿Qué hora es? Son las 8:37 y somos 16 usuarios. Hay que hacer que suba. Sube. A ver, saludos, Roberto Baltazar González. Saludos, Bob Starship. Se os quiere a todas las personas que os vais incorporando. El perro reggae. Algún día me gustaría que consigas a Villarano, a Belina.
Bueno, podría estar bien. Si te interesa o puedes. Yo siempre estoy abierto a debatir con todo el mundo si es que hay voluntad por las otras partes de debatir y de hacerlo público. No sé, o sea, a veces igual también uno puede simplemente charlar y no necesariamente tiene que hacerlo delante de una cámara y que todo el mundo se entere de lo que quieres hablar. Yo por mi parte, por ejemplo, me gustaría tener charlas con muchísima gente y me da igual, hay veces que si es eh, transmitido por YouTube o si simplemente es en privado, porque, no sé, cada vez estoy entrando como en una fase donde realmente me apetece crecer, intercambiar, aprender. Entonces, estoy abierto a hacerlo con quien sea. No, siempre y cuando ayude a crecer, yo encantadísimo. Mira, voy a empezar. Os voy a decir una cosa. Hace poco hice un story en el que lo que hacía era preguntar qué libros recomendaríais para, para llevarme este verano. Y el que me habéis recomendado, o sea, me habéis recomendado un montón de libros. Un segundo, esperad, porque ahora aquí está. Vale. Es que me gustaba, esta música me gustaba y se ha puesto otra y que no me gustaba tanto. Vale. Pues me habéis recomendado un montón de libros y muy buenos y quiero ya desde ya agradecer pues el que os hayáis molestado en recomendarme libros tan interesantes. Voy a tratar de ir poco a poco viendo todo lo que me habéis enviado, viendo por encima y pues igual alguno caerá. Pero bueno, ahora mismo lo que voy a hacer va a ser recomendaros los que ya sí o sí espero leerme este verano. Mirad, el primero no podía faltar, Cuidado y peligro de sí, de Fernando Castro, que este ya he empezado a leerlo, pero ahora en este viaje que voy a hacer, que ahora os contaré, espero acabarlo. Otro, por supuesto, también, mis buenos amigos, Fernando, y por supuesto Rafael López Borrego también. Me encanta. Este libro también he empezado a leerlo, tiene muy buena pinta, pero no me había dado tiempo a acabarlo. Entonces, este también voy a tratar de ver si puedo leerlo. Otro que también recomendaron, de hecho, Fernando y Rafa, ha sido este, La muerte del artista, con William Deresivic, que voy por la página 64, me queda todavía un buen cacho. Y luego lo que he hecho ha sido irme a la biblioteca, porque creo que también es bueno pillar libros de la biblioteca para no andar consumiendo siempre y gastando papel, árboles, etcétera. Entonces, me he pillado estos libros. Mirad, ahora estoy como muy rollo filosófico, me apetece un montón leer a Platón. No sé si lo veis bien. Este es uno de los que he pillado. El banquete Fedón. Otro es este, que para gente así como yo, pues creo que está muy bien, que se llama Gran Historia Visual de la Filosofía. Y está muy bien porque te explica toda la historia de la filosofía, pero pues eso, para gente como yo, pues con dibujitos, te lo explica todo muy claro, ¿sabes? Y viene, o sea, este ya voy por la página 152. De una tacada me he leído la mitad del libro. La verdad es que se lee rápido y está muy bien porque te ayuda un poco a ordenar cronológicamente cuál ha sido la evolución del pensamiento humano en términos filosóficos. Y ese me parece interesante. Este lo he comprado de Rosalind Krauss, que se llama La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos. Este también tengo ganas de echarle un vistazo, tengo ganas de leer un poco a Rosalind Krauss. Bueno, este también creo que me va a venir bien. Este me lo ha pasado Laura Colomé, que luego os explicaré, que se llama Cómo ser guionista de cine, radio y televisión. ¿Vale? Eh, veo que Bob Starship dice recomendación de libro Crítica de la razón pura de Kant. Pues míralo, ahí lo tengo ya preparado. Immanuel Kant, Crítica de la razón pura. O sea que este ya lo tengo aquí listo. No sé si voy a ser capaz de procesar todo lo que hay aquí, porque me parece que esto va a ser denso de narices, pero bueno, vamos a ver si soy capaz. Luego tengo este, que esto también me lo han pasado, es un libro un poco antiguo, que se llama Manual Básico del Lenguaje y Narrativa Audiovisual. Y creo que igual me puede ayudar un poco a la hora de grabar, a la hora de hacer vídeos y tal. Este que está en catalán, que es de Josep María Terricabras, dice, atrévete a pensar. Entonces, este creo que también puede estar muy bien.
Reconozco que he cogido el libro por el título. Atrévete a pensar. Ya de entrada, digo, me parece interesante. Tengo la sensación de que estamos muy aborregados y que todo es muy... O eres de aquí, o eres de allá, o eres de arriba, o eres de abajo. Y yo creo que a veces no todo es blanco y negro, sino que... Bueno, en fin, yo que sé, que hay muchos colores. Entonces, al final se trata un poco también de decir, bueno, de estas ideas, de este bloque, ¿qué es lo que me interesa? O de estas otras, ¿qué es lo que me interesa? Y mirar de a partir de ahí construir tu propia filosofía, tu propia visión del mundo, etcétera. Otro libro también que me he pillado de la biblioteca es este, Foucault, Pensamiento y Vida, que este tiene muy buena pinta también. Y ya, mirar todo lo que me llevo, ¿eh? Todo esto me lo voy a llevar ahora para el viaje. No sé si me voy a llevar todo, la verdad, ¿eh? Pues no sé si me va a dar tiempo a leer. Ahora os contaré del viaje en el cual espero que os participéis, al menos los que, no sé, las personas que queráis, en varios de los proyectos que os voy a comentar. Luego, el último libro ya que os quería enseñar es este, que se llama Platón y un ornitorrinco entran en un bar. Lo tengo aquí en catalán también, que aquí tiene el subtítulo que dice Entender la filosofía con chistes. Y creo que puede estar bien como, bueno, aprender filosofía pero a ver, reírte un poco, porque hay veces, por ejemplo, este de Kant, según lo miro, es como... da un poco de miedo, ¿eh? Pero bueno, en fin, a ver, voy a leer un poco lo que me vais diciendo y ahora os empezaré a contar un poco más del viaje. A ver, vamos a ver cuántas personas están ya conectadas. Vamos a ver, vale, 39 usuarios. Venga, va, vamos allá, vamos allá. Vale, os voy a leer lo primero, varios mensajes que me habéis dejado. Recomendación de libro, Crítica de la razón pura de Kant, ¿vale? Platón, los griegos son la onda, jaja, sí. Jorge JM7, cojonudo, el de Rosalind, les saluda atentamente. El perro reggae dice, ¿eres un gran lector, Rayo? Pues voy por épocas. El tema es que cuando estoy de papi, cuando estoy de papá y estoy con proyectos de YouTube, con movidas mías de didgeridoo y otras historias mías personales, me cuesta el poder centrarme y leer de un tirón. Entonces, es como que me absorbe mucho la inmediatez, las redes, los vídeos, YouTube, tal, películas, porque es algo rápido. Pero si tengo ahora tiempo, por ejemplo, como es el caso de este viaje que emprendo, pues creo que sí tendré tiempo para leer más. Bob Starship dice, me interesa el de Gran Historia Visual de la Filosofía. Ese se lee muy, muy rápido y está muy bien, sobre todo, como ya digo, para hacerte una composición de lugar de lo que ha sido la filosofía hasta el día de hoy. Yo recomiendo Diálogos de Gilles Deleuze, Deleuze, no sé cómo se pronuncia, era Deleuze. Dice Luza, pues no sé, ya lo buscaré. Es la vacilema con el calor que hace, ¿no te planteas cambiar capucha por gorra? Saludos. A muerte con la capucha. No, no sé, ya veré. Si hace mucho calor, igual me la quito, obviamente. A ver, ¿qué más? Cosas curiosas. Tú consigues entrevista con Cuauhtémoc Medina y él, tipo molesto con Avelina, la misma semana. Y el tipo molesto con Avelina la misma semana. Sí, no sé. Con Cuauhtémoc ha sido. Cuauhtémoc ha sido una persona muy agradable y con quien ha sido un gustazo tanto entrevistarle como el. Todo ha funcionado de manera muy fluida. ¿Algún filósofo que te interese en particular? Pues me ha gustado bastante Nietzsche. Nietzsche me ha parecido un filósofo interesante. Pero Zizek, por ejemplo, también me interesa. No sé, hay muchos. A ver, ¿qué más? ¿Has leído Spinoza? No, me falta. O sea, en el libro este que estoy leyendo, de Gran Historia Visual de la Filosofía, habla de Spinoza y bien, no sé, me parece interesante, pero no he sentido como una llamada como para profundizar más. O sea que bueno, tengo que mirar. Saludos desde Chiapas, México, dice María Antonia Valera, saludos. Audiolibros también te servirían, eso también. Varias personas que conozco me han dicho que el tema de audiolibros está muy bien, por ejemplo, de cara a si vas, por ejemplo, a hacer otras cosas o estás haciendo cosas de la casa, tienes que limpiar platos, barrer, lo que sea, pues te colocas el audiolibro y mientras tanto pues vas aprendiendo. Entonces, igual podría ser una buena opción. Daniel Fajardo dice, últimamente estoy buscando referentes latinoamericanos pensadores. Pues bueno, últimamente me han hablado mucho de Dussek, que sería alguien que estaría muy bien que se incluyera en el canal. Entonces, no sé, podría estar bien.
Yo por mi parte no lo conozco demasiado, a Enrique Dussel, pero creo que podría ser alguien interesante y mucha gente lo recomienda. O sea que si buscas referentes, quizá podría ser uno. Yo no conozco muy bien lo que es lo que promulga, pero bueno, ahí hay una opción por si quieres ir tirando del hilo. A ver, ¿qué más? Creo que hay un vídeo en el canal de Rafael que repasa su libro como con un seguidor. ¿Vale? Hola, Rayitox del pueblo, dice Marco Malbicho. Ramiro Huerta, te recomiendo el libro de Albert Camus, La peste. A mí me gusta más la literatura. Vale, lo buscaré. Eric dice, buenísima entrevista, muchísimas felicitaciones. Guille Delois también es filósofo, se pronuncia Deleuze. Ah, vale. Pues Guille Deleuze, gracias, Jaime. Gilles Deleuze, gracias. Ya veis, tengo mucho que aprender. Ray pregunta, un disco que escuches de principio a fin sin saltarte canciones ni repetirlas. ¿Por qué me hacen estas preguntas, Bob? Yo qué sé, tío. Últimamente lo que hago es escuchar playlists de YouTube, me gusta como escuchar cosas variadas, más que un solo artista continuamente. No sé, es que podría decir varias, pero no sé, me da un poco de vergüenza. Tengo gustos un poco pastelosos y la verdad es que mucha gente se me va a tirar encima si empiezo a decirlo. O sea que vamos a prescindir de mis gustos musicales. Bueno, vamos a... Lizardo Bustamante, saludos también para ti, a toda la gente que estéis en Perú en este instante. Bueno, os voy a contar un poco el proyecto del viaje que estoy planeando. Os voy a enseñar un poco el Google Maps para que veáis, porque habrá gente que dirá, bueno, igual no sabe muy bien en qué consiste o no conocen la geografía o lo que sea, pues os voy a enseñar un poco cómo es el tema. Vale, mirad. Para la gente que me seguís, probablemente muchos y muchas ya sabréis que yo vivo pues cerca de Gerona, en un pueblecito que está por aquí, donde estoy poniendo la flecha ahora mismo, ¿vale? Bueno, pues la idea es bajar todo esto hasta mañana Torrevieja, ¿vale? Entonces, la idea sería estar al mediodía en Torrevieja. Aquí esto lo voy a hacer de un tirón. Entonces, os explico la historia. Lo que a mí me gustaría hacer sería hacer Torrevieja, bajar a la zona de Almería a la zona de Motril quizá Granada, de Granada a Chipiona, Chipiona Sevilla, Sevilla Jaén, que no aparece aquí, no sé por qué. ¿Por qué no aparece Jaén? ¿Qué pasa con Jaén? A ver. Mérida y... Espérate, porque... ¿dónde está Jaén? La hostia, ahora no lo encuentro. A ver, un momentito. La leche. Bueno, a ver, pues de Sevilla para arriba, que supongo que debe estar... Ah, joder, ahora, aquí está, Jaén. Vale, pues eso. Sería hacer Granada, o sea, Motril, Granada. Y en un principio la idea era Granada, Chipiona, que estaría más o menos, supongo que por aquí. A ver, que no me esté liando yo también, que no esté diciendo ninguna barbaridad. O sea, por esta zona está Chipiona, vale, aquí está. De Chipiona ir a Sevilla, que me han hablado muy bien de Sevilla, quiero ir a conocer Sevilla. Y luego ya de Sevilla ir hasta Jaén. Y ya Jaén pues sería hacer un poco el camino de vuelta, ¿vale? No sé, a no ser que de repente surja algo en Madrid o lo que sea, pero si no, en un principio la idea es sobre todo hacer el sur, ¿vale? O sea, viaje básicamente orientado a todo lo que es la costa del sur de España. Espera, luego venir hasta por aquí arriba y luego ya Jaén, que tengo ahí como algo así como una familia adoptiva, por así decirlo, y luego ya, pues eso, subir otra vez hacia arriba. Esa sería un poco la idea. Entonces, vale, ¿cuáles son las propuestas? Hay varias propuestas que me gustaría compartir. Una es que me voy a llevar spray. Voy a llevar sprays para pintar. Por cierto, aquí tengo algunas de las obras que presenté la otra vez.
pues me voy a llevar spray para pintar y lo que os voy a proponer es la gente a quien os interese, si os apetece que escriba algo en tamaño así grande con spray, una frase en concreto, rollo, no sé, Manoli, te quiero, tu pocholo, o lo que sea, pues me lo enviáis en un super chat y yo lo que haré será hacerlo con spray. Haré realidad vuestras fantasías ocultas, ¿vale? Entonces, desde ya, si queréis participar en eso, pues me decís super chat para las frases, y me decís la frase, o sea, 2 puntos, la frase y nada, ya está. Y yo lo que haré será pintar la frase que iré haciendo a lo largo del viaje, pues en sitios que no moleste a nadie, sitios abandonados, sitios donde no vaya a tener muchos problemas, que ya tengo 44 años y no tengo ganas de andar con líos, ¿vale? Entonces, eso por un lado. Entonces, cosas que me gustaría hacer durante este viaje. La idea es que voy a ir acompañado de Laura Colomé, que ya sabéis, la persona que me estuvo ayudando cuando hice el concurso, que me llevaba todo el tema técnico, y ella va a encargarse de documentar todo lo que va a ser el viaje. Va a documentar las obras que iré haciendo, las performances y un poco lo que es la experiencia. Llevaré el móvil y voy a estar muy activo en Instagram, porque probablemente habrá veces que no pueda estar haciendo vídeos en YouTube, haciendo lives todo el rato. Aparte, los lives de YouTube, yo no sé qué narices hago mal, pero he hecho una prueba y todo el rato sale en horizontal, perdón, en vertical, y lo veo un poco mierda. O sea que iré haciendo directos o explicándoos un poco por YouTube lo que voy haciendo muy de vez en cuando en comparación con los stories y con los vídeos que iré subiendo en Instagram TV, ¿vale? O sea que si queréis seguirme la pista, ya sabéis, en Rayitox, no hace falta que os diga cómo se escribe, Rayitox, empezar a seguirme y ahí estaréis al tanto de hoy he dormido con mosquitos, hoy... Porque tampoco sé muy bien ni dónde vamos a dormir, o sea, es todo un poco a la aventura. Entonces, maneras de participar. Uno, si queréis, con los superchats, yo pues pintaré lo que me enviéis, ¿vale? Eso es un poco, pues una manera que tenéis de poder ayudarme a financiar lo que es este viaje. Venga, va, pues yo qué sé, pongo ahí 2 euros, 3, 10, 50, los que sean. Escribo la frase y ese dinero a mí me va a servir para, durante estos días también, pues decir, venga, pues ahora me como yo qué sé, una mariscada en vuestro honor, o no lo sé, o lo que sea, o unas patatas bravas. Vale, luego, ¿qué más? Vale, veo que me estáis dejando frases, pero estoy diciendo que la clave es que sea con los superchats. Si no, aquí escribir frases es muy fácil, pero, o sea, esto es un intercambio económico capitalista, ¿vale? O sea, simplemente me ayudáis con vuestro superchat y yo escribiré la frase. Pero tenemos que buscar algún tipo de intercambio. Si no podéis por superchat, podéis hacerlo por PayPal, ¿vale? Entonces, esta es una propuesta para que si queréis que escriba vuestra frase y queréis apoyar el viaje, podáis hacerlo. Otras opciones. Mi idea es ir haciendo performance a lo largo del viaje. Entonces, las personas que queráis en un momento dado uniros en algún trozo del viaje y hacer alguna performance conjunta o que hagamos algún trozo de camino conjuntamente, pues escribirme por privado, por Instagram, y yo os diré por dónde estaremos y cuál va a ser el plan. Ya digo que no sé muy bien cuál va a ser el plan. O sea, yo siempre normalmente voy así como fluyendo, ¿vale? Voy un poco adaptándome a todo. No tengo un calendario, o sea, yo qué sé, un itinerario fijo, previsto, más allá de lo que os he comentado. Que me gustaría ir a la zona de Torrevieja, porque tengo que ir allí para ver a unos amigos. Luego, Lorca, que hay unas personas que cuando he puesto en el Instagram, ¿quién quiere que vaya a visitarle o quiere hacer algo conmigo, alguna acción o alguna historia? Pues me llegó un mensaje de una persona que me escribió diciendo, oye, voy a estar en Lorca pintando muros, si quieres unirte, pues allí estaremos. Entonces, voy a ver si hay opción y todo encaja a nivel de horario y tal para poder ir para allá.
Alfredo Zarazaga, que participó en el concurso, que por cierto me ha dejado un mensaje ahora mismo. A ver si igual. Vale, ok. Alfredo Zarazaga me dijo, oye, pásate por aquí a visitarme, no sé qué. Pues venga. Igual, si hay alguien que esté en esta trayectoria más o menos y tenga ganas de que quedemos o lo que sea, pero no tiene ganas de tener invitados en casa o lo que sea, además voy con el perro también, que no se preocupe porque la idea es también dormir en el campo y dormir a veces en el coche o dormir al ras, o sea que no hay problema. Más cosas que me gustaría hacer. Me gustaría también llevar una obra y cada vez que me vaya encontrando con personas, yo regalaré una pieza y esa persona me regalará una pieza. La segunda vez que me encuentre con alguien, yo le regalaré la pieza que me habían regalado y cogeré la nueva. Y así, de manera que las piezas vayan rodando, ¿vale? O sea, empezaré yo con una, cogeré otra, la B. La B la intercambiaré por C, la C por D y así sucesivamente. Creo que más o menos la idea, supongo que la pilláis. ¿Y qué más? Pues básicamente es eso. Mi idea es pintar, o sea que si hay alguien que esté por el camino que diga, hey, me gustaría que quedemos para pintar y que hagamos un mural o que hagamos alguna acción o lo que sea, pues que me avise. Que me gustaría hacer una performance o lo que sea, que me avise. Oye, que simplemente quedar un rato para charlar, para tomar algo, hacer un intercambio de obras o lo que sea, pues que me avise. Por Instagram, en privado, ya os digo, estaré ahí bastante activo y nada, pues, simplemente ir enviándome. Estoy viendo ahora el último super chat de Jorge JM7. A ver si tienes valor. Pone esto: sistemas estéticos. Nah, es broma, toma unas tapas. Bueno, muchas gracias. Pues cada vez que hagáis superchats para tapas, o para comida, o para lo que sea, luego lo que haré será decir: estas tapas están patrocinadas por Jorge JM7. O sea que cuando esté, por ejemplo, en Granada, en algún momento haré algún directo donde diré: esto lo ha financiado Jorge JM7, ¿vale? O sea que ahí queda. Vale, ¿qué más? Yo creo que por mi parte, más o menos la idea básica de lo que quiero hacer es esta. Entonces, básicamente se podría reducir en: si queréis participar, uniros o lo que sea, pues me avisáis y ya buscaremos a ver qué se puede hacer. Deciros también que estaré en Motril, seguramente participando en un proyecto que yo desconocía, pero que tiene muy buena pinta, y es una residencia de verano, que a ver si ahora encuentro el chico que me lo ha comentado, que se llama Carlos, pero ahora no, aquí está, Carlos Alcántara. Vale, bueno, pues me comenta eso. Sigo tu canal, ahora mismo estoy junto con 10 personas más en una residencia artística en Restábal, se llama Al Raso. Y por aquí han pasado muchos artistas: Eulalia Baidusera, Chantal Mayar, Isidro Valcarce Medina y muchos más. Esta es la edición número 21, todo un milagro. Si te quieres pasar por aquí, os podemos dar alojamiento que hay para invitados, y si te apetece echar un vistazo a las obras, proponer algo, simplemente pasar por aquí, estás invitado. Si vienes con pareja, hijos, todo avanti, solo tendrías que avisar para preparar las colchonetas, pero bueno, eso no va a ser problema porque podemos dormir en coche y ya llevamos colchonetas, o sea que no hay problema. En caso de que quisieras hacer un taller charla, creo que se te da una habitación de hotel con 2 camas. Quien organiza esto es un profesor de Bellas Artes, Víctor Borrego, un súper intelectual. Fernando Castro lo conoce. Bueno, pues Carlos Alcántara, perdón, Caos Alcántara, perdón, Caos Alcántara. Gracias, Caos. Ya digo que seguramente pasaremos a visitarte y toda la gente pues que queráis tener un acercamiento, que nos podamos conocer en persona, que no sea siempre a través de una pantalla, pues nada, privado que te crió y ya miramos de organizarlo y de hacer alguna acción. Básicamente sobre todo eso: pintura, performance y nada, y pasar buenos ratos. Si os queréis unir, aparte del trayecto, ya os digo que va a ser todo muy, por así decirlo, muy hippie. O sea, ir al campo, buscar sitios tranquilos y como muy relax. A nivel de pasta, la idea también es como no gastar mucho porque no hay mucho capital y ya está. Otra cosa que también espero hacer en estos días es ver si me puedo poner ya con lo de biografía de un artista youtuber, que es el cómic que quería hacer, y que va a estar financiado también con el tema de la maratón. ¿Os acordáis? Que con la maratón quería hacer un libro, al final lo del libro no pudo ser,
Entonces dije, bueno, vale, pues intentaré hacer pues el cómic biografía que estaba haciendo, que bueno, básicamente son tiras cómicas en plan divertido, donde hablo de mis anécdotas o experiencias que tengo como artista que también hace vídeos en YouTube. Bueno, pues eso, que también es otra cosa que quiero aprovechar para hacer. No sé si me olvido alguna cosa, que tengo por aquí una pequeña chuleta. Vale, pues eso, leer, pintar, hacer performance, ir a la naturaleza. Y yo creo que más o menos esa es un poco la idea. A ver, ¿qué más? A ver, Paulo Freire de los latinoamericanos obligando con muchos otros. ¿De qué va el viaje? Pues eso, pues hacer arte, crear y conocer gente, pasarme bien, intercambiar eso, ideas y tal. Vas a echar kilómetros a montón, ya lo sé. En bicicleta no, ahora mismo no tengo la fuerza física como para hacer algo así. Aparte que un montón de material sería muy difícil. Venir al sur y no pasas por Málaga, pues haz propuestas, M973. ¿Cuál es tu propuesta? Y se puede incluir Málaga en la ruta, es lo que digo. Hacer propuestas. Habría ganas de hacer una perfo, de hacer, de qué sé, quedar para pintar, quedar para conocernos. Bueno, pues igual se puede pasar por Málaga. Villarán Mamac, no sé qué quiere decir esto. Ja, escribe 42, error. Eso suena genial, buen recorrido, a disfrutarlo, un 42 gigante. Me gustaría que vinieras a Portugal. Si quieres, tienes casa en Loulé, Algarve, sur de Portugal. Comenzó. Bueno, en un principio el viaje, la idea es hacerlo de 10 días. Pero si veo que se le pilla el gusto, pues igual acabamos en Portugal y te hacemos una visita a Carlos Cipriano. Víctor de la Rosa Articrítica, abajo la monarquía, que muera el rey, firmado rayitos, viva Perón y apareces en el próximo vídeo de Tipito enojado. Hola desde A Coruña, llego tarde. ¿A dónde viajáis? Pues básicamente todo lo que es la costa de Andalucía. Costa de Andalucía, pero bueno, también incluiremos Jaén. Igual podría aprovechar y hacer una visita a Belín, si está en Linares. Igual podría ser una ocasión, no lo sé, no le he hablado con él. Pero bueno, aprovechando, creo que está por la zona. Finisterre es un buen punto de llegada. En Galicia estás invitado, muchas gracias. José de Castro. Hombre, la verdad es que, o sea, ya subir tanto para arriba no sé si me va a dar el cuerpo, pero bueno. Cuando vengas en tu gira a Latinoamérica, pásate por aquí, tomamos unos mates, me encantaría. Un abrazo desde Alaska, dice Fernando Castro. ¿Qué? ¿Alaska? Bueno, en fin, pues esta es un poco la idea. Y ahí queda ya más o menos la información dicha. Salimos esta madrugada a las 5 de la mañana, espero salir. Y sí, Lennon, no te preocupes que a ti también te llevamos. Está Lennon por aquí reclamando su dosis de... Mira aquí. Lennon, saluda Lennon. Aquí. ¿Qué pasa, Lennon? Bueno, pues nada, eso. Ahí queda dicho. Gracias, Jorge, por ese super chat. Si hay otras personas que queráis hacer super chat, que queráis hacer super chat o lo que sea y que os escriba una frase, pues podéis hacerlo por PayPal, porque ahora mismo este vídeo yo creo que va a acabar más o menos por aquí. Y por ahora no hay ninguna frase. O sea que bueno, ya iremos estando en contacto a través de Instagram. Y nada, pues eso, estamos en contacto. Os iré teniendo al día de todo. Espero que estéis bien y nada, nos vemos muy pronto. Eso, mañana seguramente empezaré a postear cosas ya en Instagram. Un beso. Chao.